Podemos estar tranquilos, tranquilas, no hay golpe de Estado en México. Luego de que el presidente López Obrador tuiteara que en nuestro país los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet no tenían oportunidad, el mandatario aclaró que solo era una reflexión y que su mensaje era para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. ¿El gobierno de México oculta información y lanzó esta advertencia para frenar algún complot? ¿O fue un distractor para dejar el tema del operativo fallido de Culiacán o las pifias de la secretaria de Gobernación? Veamos el contexto. Vamos bien. Este domingo, desde sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el país va bien, que no hay nada que temer y que el pueblo respalda su gestión. Un día antes, el presidente causó revuelo con otro tuit, donde señaló que México no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Escribió que en México no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. Y recordó a Francisco I. Madero señalando que fue derrocado y asesinado porque las circunstancias no le permitieron apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. Añadió que la diferencia es que la transformación que él mismo encabeza tiene el respaldo de una mayoría libre que no permitiría algo similar. Además citó la fábula de Esopo, las ranas pidiendo rey, cuya moraleja es que un gobernante sencillo y honesto es mejor que uno emprendedor, pero malvado o corrupto. Tras la publicación, la agenda dominante fue la referencia a un golpe de Estado. En redes sociales fue un tema tendencia y con los hashtags AMLO estamos contigo y AMLO el pueblo te apoya, figuras destacadas de Morena expresaron su respaldo al mandatario. El Partido Acción Nacional pidió aclarar si existe una amenaza real de golpe de Estado y el de la Revolución Democrática consideró que se trataba de un distractor ante las más recientes críticas al gobierno federal. El PAN también se refirió a lo que llamó malos resultados y pidió corregir políticas de seguridad y economía para brindar certeza y seguridad a las inversiones. En un comunicado señaló que el gobierno mexicano se doblegó ante el crimen organizado, incrementándose en consecuencia la violencia, los delitos del fuero federal y local por haber provocado con sus malas decisiones una recesión económica. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y hoy nos acompaña Tania Ramírez. Ella es directora del Programa de Política de Drogas de México, Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida de regreso. Muy bien, Genaro, muchas gracias. Qué bueno que estés por acá. Jessica Marjan también regresa a la mesa. Ella es fundadora de la Red de Juventudes Trans México. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias aquí compartiendo la mesa. Buenas noches. Frida Gómez también regresa a la mesa, asesora legislativa y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todas y todos aquí. Y mi compañero Alfredo Lecona, panelista de todos los lunes y miércoles, activista y analista. Hoy nos dejaron solo los demás, pero mira que viene acompañado. Sí, muy bien acompañado. Bueno, a ver, vamos a empezar con este primer tema. Creo que faltaba una cosa en el contexto, y el contexto es el discurso, desvarío lo llamo yo, del general Gaitán, un general que llegó al máximo rango de las Fuerzas Armadas, general de división, jefe de Estado Mayor, subsecretario, y que dijo un discurso recientemente con el secretario de la Defensa al lado, que a mí la verdad me pareció inédito. Yo nunca había visto a un general en retiro hablar y criticar de tal manera al gobierno en turno, al gobierno en este caso el presidente López Obrador. Un discurso que me parece preocupante, que me parece al mismo tiempo que deja las puertas abiertas para que otros militares que podrían estar o no inconformes también lo hagan, y que nos habla de los tiempos de militarización, de los tiempos en los cuales el ejército ha tomado cada vez más y más relevancia en la vida democrática de este país, y yo creo que para mal. A ver, habiendo dicho eso, el presidente López Obrador lanza esta advertencia de que un golpe de Estado lo hace por ese discurso, lo hace para distraer la atención, lo hace porque querida. A ver. El presidente hace esta declaración en un contexto de amenaza en las fuerzas militares porque este rumor se expandió no solo por el general Gaitán, que recordemos fue subsecretario con el presidente Felipe Calderón, fue uno de los instrumentadores y orquestadores de esta guerra contra el narco que tanta sangre le costó a este país y que es necesario recordarlo porque en el contexto de las fuerzas políticas, pues evidentemente hay un interés detrás en desestabilizar a este país por parte de las Fuerzas Armadas. Y en ese contexto es un tuit que, pues sin duda alguna, generó bastante ruido entre toda la gente, pero que además tiene un fondo que es legal. Las declaraciones del general Gaitán pueden ser categorizadas como una falta en términos del Código de Justicia Militar. Sí. El presidente, ¿no? Así es, el presidente pudo haber aplicado o mandatado que se aplicara el código porque el militar, digamos que tras tener esta formación durante toda su vida, tiene la aplicación de esta ley. La insubordinación es un delito que no solamente se castiga
con destitución, sino que se castiga con cárcel. Ahora, el tuit que lanza es un tuit que hace evidentemente un llamado a que las bases lo arropen, a que recuerden cómo es que llega al poder, cómo es que esos 30 millones de votos lo hacen llegar, y que principalmente alerta a estos opositores de que la vía militar por la que han buscado aprovechar el tema de Culiacán, aprovechar el operativo fallido para hacer pues leña del árbol caído, evidentemente no es una salida viable para los fines que quieren, que evidentemente es sacar de sus cabales al presidente. Ahora, si fue un exceso o no fue un exceso, yo creo que se adelantó, se aceleró, sí fue una reacción muy abrumadora, muy no reflexionada. El presidente ya borró el tuit. Y eso hay que mencionarlo porque dentro de lo que cabe, pues Culiacán sí ha inestabilizado bastante este gobierno. Pero propiamente no creo que sea un acto para ocultar, no es un asunto de una caja china, es simplemente puntualizar las condiciones en las que se encuentra este país y lanzar un mensaje al ejército sobre quiénes son los que están apoyando al presidente. ¿Cuál tuit borró Andrés Manuel? El tuit que lanzó el 2 de noviembre, ya lo borró. Está... No, yo lo veo aquí. Yo aquí no hay la más mínima oportunidad para los huertos, lo los quise francos y los consultar hitler. y ya no está. Mira, si te metes. Estoy en este momento viendo. Si te metes ya no está. Aún así, si es mi turno, en realidad me parece que las formas del presidente fueron totalmente irresponsables. No se puede hablar de un golpe de Estado. ¿Responsables o irresponsables? Irresponsables. No se puede hablar de un golpe de Estado tan a la ligera, sin dar mayor información. Nos dejó en un espacio de más de 24 horas de especulación, en un contexto donde pues todos estábamos preguntándonos a raíz de qué viene esto. En medio de, bueno, los problemas con el narco en Culiacán, un encono con los periodistas y, por supuesto, el tema de los militares. Nos deja en ese vacío que se empieza a llenar con una serie de especulaciones y que a todo mundo, por supuesto, que nos alarma porque un golpe de Estado no es cualquier cosa. Entonces vemos también ahí que un tuit no es un canal de comunicación adecuado para hablar de una cosa así. Segundo, falta de coordinación total con su equipo de comunicación. Y tercero, sí llama la atención que hoy sale a dar una explicación un poco más amplia, pues únicamente a petición expresa de un periodista en la mañanera. Lo único que nos dice es no hay condiciones, reafirma un poco esta postura. Y a mí me parece que de aquí se desprenden principalmente dos cosas. La primera, sí resalta, digamos, esta contradicción en una administración que le está dando especial peso y una serie de atribuciones inconcebibles, algunas de ellas que van desde la Guardia Nacional hasta darle funciones a la Guardia Nacional de repartir libros de texto gratuito, hasta un inventario de cosas que le tocan a la Guardia Nacional que ahí se ha ido armando. Pero a la vez una descalificación por parte de estas inquietudes, que si bien vienen por parte de un general retirado, pueden o no representar, sí a lo mejor la inquietud de una institución o de ciertos elementos, sobre todo a raíz de lo que pasó con Culiacán y el descrédito que se llevó el ejército. Yo creo que el presidente no puede echar por la borda esa manifestación, bien puede ser únicamente representación a voz propia del coronel, del general, pero también puede estar representando, digamos que lo que piensa alguna parte del ejército, y creo que no lo puede echar en saco roto, creo que hay que atenderlo. Y también nos habla, por supuesto, un segundo tema, la capacidad que tiene el presidente para poner este tema sobre la mesa. Hoy todos, las principales columnas eran sobre eso, todos están llenando ese vacío que abrió de la especulación, pero me parece que no puede echar en saco roto esta primera manifestación y esta primera alerta. Claro, a ver, Alfredo, tú decías en tu cuenta de Twitter que era un gran distractor, ¿no? Y Denise también hoy escribió su columna diciendo que es un gran distractor. Yo también la verdad es que lo estuve pensando el fin de semana, dije, creo que está cambiando simplemente la conversación de lo de Olga Sánchez Cordero y la ley Bonilla, y luego el tema de, por supuesto, el operativo fallido de Culiacán. ¿Hoy cómo lo ves? Hoy lunes. Yo creo que tuvo dos efectos porque hoy lunes, en su mañanera, sí liga completamente la declaración con la imprudencia, creo que así le menciona del general Carlos Gaitán. Sí. Entonces, creo que tiene varias, o juega a varias esquinas esta declaración. Definitivamente veníamos de semanas, de días muy complicados en los que por más que le intentaron dar vuelta... Son las peores semanas asunto, para este gobierno. Yo creo que son las peores semanas del gobierno, no nada más por lo que ellos puedan creer, o sea, realmente lo que evidenció Culiacán
o la incapacidad o la mentira o la incapacidad y la mentira del Gabinete de Seguridad, que mal hace Andrés Manuel incluso para la propia estabilidad del equipo de seguridad, del Gabinete de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, en no despresurizar un poco lo que sucedió ahí. Alfonso Durazo es yo lo he dicho acá, secretario que hoy no sabemos o no entendemos qué lo sostiene. Mañana volverá a comparecer en la Cámara de Senadores ahora. Y siguen todas las interrogantes abiertas de Culiacán. No sabemos hoy por hoy de Culiacán más de lo que sabíamos el viernes 18 por la mañana. No se nos ha aclarado nada más. Entonces se reparten las culpas. Y además No se hay una alargó forma. el tema en 3 mañaneras, ya no saben ni cómo cambiar la narrativa y de repente esto. De repente los periodistas. Y de repente hoy ya es todo. Los periodistas, Culiacán, el imaginario golpe de Estado o posible golpe de Estado, Los bots. concentrado en Los el tema bots. de los bots. Hoy Tumbaburros. salen con el estudio más pitero que he visto yo de análisis de redes sociales a decirnos que el 70% de las personas lo apoyan a él, que solamente hay como un 25% de manipulación de la conversación vía cuentas automatizadas, y de esos nos arrojan los nombres de, otra vez, volver a reiterar al pasado, a de Felipe Calderón. A ver, nada más te del paro PAN. porque quisiera regresar nada más rápido, detenerme en lo de las declaraciones del general Gaitán, porque al margen de todo lo que estamos diciendo, al margen de que esté utilizando como cortina de humo, ¿te parecieron adecuadas? ¿Te parecen peligrosas? ¿Te parecen qué? Yo lo que no creo es que sean, no estoy seguro que sean inéditas. Son inéditas porque las sabemos por una filtración, por lo que publicó La Jornada y enfureció esto a Andrés Manuel. Sí. Era un desayuno privado en la que el general, por ser el general del más alto rango, tomó la palabra, dijo algo. Realmente no hay un llamado a la insubordinación. Sí omite de una forma muy extraña al mando del presidente López Obrador, pero al final les está diciendo que todos estén en torno o arropen la figura Del del secretario. alto mando. Pero del fue secretario. gravísimo lo que dijo. Es grave. Yo no creo que no sea... pero- Habló de polarización. Dijo Sí. que eran personas que Tampoco. estaban... Sí. A ver, habló de que su lealtad era al pueblo Al pueblo de México. Exacto. No al comandante supremo. Yo no mencionó creo que muchos esté bien. militares estaban en Creo que está contra. bien. Yo no creo que eso, o sea, hay un salto de una declaración equivocada, una actitud equivocada Sí. a un intento de golpe de Estado. Pero ese malestar, no quizás en esos términos, ese malestar al interior de las Fuerzas Armadas se está... Ahí. Y está ahí y está Sí. creciendo. Lo que pasó en Culiacán puso en riesgo las vidas de muchos militares y de sus familiares. Y se volvió a lo mismo a lo que siempre repetimos con otras formas, con inéditas conferencias de prensa, que es regresarle o poner la responsabilidad en una sola persona, Sí. en un chivo expiatorio. Sí, No lo voy a repetir el nombre por lo que ha ocasionado, pero en este encargado en lo nacional de la unidad especializada de inteligencia contra narcóticos. Sí. Entonces están pasando muchas cosas a la vez y al final creo que sí termina siendo un gran distractor en la que el presidente pone en la opinión pública que esa oposición que decía que estaba moralmente derrotada, ahora es capaz de articular Sí. un golpe de Estado. Es francamente ridículo. Y lo había dicho unos días antes el general Homero Mendoza en un Sí. encuentro con representantes de Estados Unidos. Nos falta escuchar a Jessica, déjame nada más, una cosa más de lo del tema de los bots. Puede ser un estudio pitero, como tú lo llamaste, pero las conclusiones tal vez no son equivocadas. Nada más nos falta la otra parte, la No parte de tenemos los bots evidencia, de Gerardo. Morena. Yo no sé cómo podríamos decir si las evidencias, o sea, si las conclusiones son equivocadas o no, si lo que se nos presentó fueron cosas totalmente No, desagregadas. pero, a ver, yo me refiero a que hay conversaciones infladas Sí, claro. por tumbaburros Por y por ese Claro que grupo de sí. tuiteros que Y por mencionó. los de Claro, Morena también. es lo que Porque digo, les falta la pagan otra por cara de eso, la moneda. No lo hacen pero de no es la gratis. responsabilidad Y del que Morena gobierno. paga Falta por la otra eso. cara. No es la responsabilidad del gobierno que estén haciendo análisis de redes sociales de este tema particular Ya. para traerlo a la opinión pública y encaminarlo todo, manipulando lo que hay ahí y hacer un salto tremendo en lo que se está presentando, en lo Sí. que todos sabemos que hay manipulación en la conversación y en decir, los que atacan al gobierno, porque no nos dijeron los que empezaron la conversación, que son los que están apoyando al presidente. Pero era por el tema de prensa sicaria y prensa Sí, corrupta, por eso. no por el ataque al gobierno, sino más bien a los medios, ¿no? No. A ver, se origina el 31 de octubre la conversación sobre la prensa, el papel Sí, lamentable sí, de la sí, prensa, lo que vimos ahí. Lamentable, Lamentable. ¿no? Sí. Lo digo por Sí. cómo se manejó la conversación. Quienes generan la tendencia, según el propio estudio que presentó hoy López Obrador, son los que están en contra de la prensa, que posicionan estos 3 trending Sí. topics, que para la 1 de la tarde ya eran tendencia nacional Sí. con esos 3 hashtags. En la conversación identifican que hay un 75%
de conversación natural, o sea, los que apoyan al presidente les agradece, casi les invita a que sigan así, pero que no sean groseros. Y un 25% de los que defienden, ojo, defienden a la prensa, pero, dice López Obrador, atacan al presidente. O dice ese estudio, atacan al presidente y lo liga. Y nada más nos dan un universo mínimo, o sea, el que seleccionaron, la para parte decir que los que atacaron al gobierno son estos dos. No sabemos nada de los que generaron lo que en inicio fue un ataque a la prensa, un ataque a la libertad de expresión, que pues es, creo yo, deplorable. Y utilizar Jessica. recursos Aquí del sí me secretario. parece que, por ejemplo, sí fueron provocadoras las declaraciones de Gaitán, pero igual me parece que de ahí surge una justificación para generar un tema de pánico moral, ¿no? O sea, un tema de pánico en la opinión pública, pues, ¿no? O sea, creo que todo fue como hilando y entonces vino como diferentes discusiones que todas generaron pánico, que generaron escenarios imaginarios, que generaron incluso escenarios que desviaron los temas importantes. A mí me parece importante que nadie está hablando específicamente del gobierno de López Obrador sobre la rendición de cuentas a un mediano plazo o un largo plazo sobre lo que pasó en Sinaloa y sobre todo qué va a pasar con la reparación en torno a todos estos ataques que vivieron las personas, ¿no? Las personas civiles en Sinaloa y cómo no repetir estos actos, ¿no? Ya hablo de 3 cosas fundamentales, ¿no? Como el tema de memoria, el tema de reparación y el de no repetición. Y creo que esto va ligado también a cómo es que está generando, creo que este gobierno está generando constantemente un tema de opinión pública, ¿no? De cómo es como inquisidor de la opinión pública. Lo siento como muy inquisidor, muy vigilante de quién está a favor, quién está en contra y muy vigilante de si estás a favor, ¿no? Si estás a favor hay que sostener todo lo que dice el presidente y si estás en contra... traidor. Eres un traidor, una traidora. Entonces creo que el tema de cómo hay una producción de opinión pública, eso es lo que a mí me sorprende como viéndolo desde afuera, ¿no? Viéndolo desde afuera, creo que este es un primer de tantos ejercicios que nos vamos a esperar dentro del sexenio, ¿no? Sí. Porque seguramente va a haber más formas en las cuales el gobierno va a decir, bueno, pues si existe como los buenos y los malos, ¿no? Donde no hay tierra fértil para el genocidio, pues yo creo que sí la hay, ¿no? Y por lo menos para el ecocidio también la hay con estos megaproyectos. Entonces creo que también estamos viviendo un tema de simulación, un tema de pánico y pues un tema de una amnesia como muy conveniente, ¿no? Bueno, a ver, se nos fue el tiempo este bloque, pero podemos recuperar esta discusión en el bloque 3 porque vamos a hablar sobre el tema de la ley Bonilla y lo que declaró la Secretaría de Gobernación. Vamos a regresar después de la pausa para hablar de un segundo tema. La Suprema Corte de Justicia dio 6 mesesotes más al Congreso para regular el uso de la marihuana, del cannabis en México, tanto medicinal como recreativo. ¿Era necesario un plazo tan amplio? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.